Un cordial saludo. Vamos a revisar cuál es la función de costo que se usa en la regresión logística. La función de costo es un concepto muy importante en todos los procesos de Machine Learning porque es la función que nos dice qué tan bien o qué tan mal el modelo está aprendiendo, qué tan bien o qué tan mal se está haciendo la tarea, ya sea de regresión o de clasificación que queremos hacer. En la regresión lineal nosotros habíamos usado el error medio cuadrático, que no es otra cosa que hallar la distancia entre el valor predicho y el valor real de todos los datos de entrenamiento y sacarle el promedio. Es decir, es la distancia entre los valores predichos y los valores reales, el promedio de esa distancia. Si esa distancia es corta o este número es pequeño, el modelo está haciendo un buen trabajo, pero si ese número es grande, pues el modelo está haciendo un mal trabajo. Lo que nosotros hacemos es tomar este modelo y encontrar el mínimo utilizando el descenso del gradiente. Eso es lo que hacemos para encontrar, digamos, el punto donde el modelo hace su mejor trabajo. Sin embargo, en la regresión logística, debido a que la función sigmoide es bastante no lineal, si usáramos esta misma función de costo, tendríamos una función de costo no convexa. ¿Qué significa no convexa? Que tiene varios mínimos locales y, como recordamos, el descenso del gradiente me asegura que yo voy a obtener el mínimo global si la función es convexa, es decir, si la función solo tiene un mínimo, ¿cierto? Si yo empezara el descenso del gradiente en este punto, terminaría aquí, ¿cierto? Si lo empezara en este punto, terminaría aquí. Pero, ¿qué es esta función de costo? Esta función de costo es cuando yo comienzo el proceso de entrenamiento, escojo un W sub 0 y un B sub 0 aleatorio, así empiezo el proceso de entrenamiento, y voy a obtener una función de costo, por ejemplo, en este punto, que es bastante alta. Mi meta es tratar de llegar a esta. En este punto es donde el modelo se equivoca menos, digámoslo así, donde el modelo se equivoca menos. Es decir, si este es mi dato con el que yo estoy entrenando, entonces, digamos que aleatoriamente yo puedo poner la pendiente y el corte de esta manera y puedes decir que la precisión está siendo del 50% porque, digamos, ese no es el mejor modelo. Entonces, básicamente lo que yo hago en el proceso de entrenamiento es encontrar, si empiezo acá, por el descenso del gradiente, voy a llegar al mínimo local, este que está acá, que es mejor, es decir, es una recta que hace mejor su trabajo que la anterior, ¿cierto? Pareciera que clasifica mejor, digamos, hay más rojos y menos verdes, y acá hay más verdes y menos rojos, hace el trabajo mejor, pero quedaría atrapado aquí, porque el descenso del gradiente va a parar donde encuentre una pendiente igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es buscar una función que sea convexa, que me permita llevar ese al mínimo global, o mejor, encontrar una función que solo tenga un mínimo global. Esa función se conoce como la función de pérdida logarítmica y trata de encontrar o de indicar qué tan cerca se halla una predicción, cuando esa predicción es una probabilidad, del valor real. Tiene una fórmula un poquito larga, pero ya la vamos a revisar. Tiene esta forma que está aquí y ya la vamos a revisar. La ventaja de esta ecuación un poquito compleja es que es una función convexa, es decir, si se fijan, esta función no tiene mínimos locales y solamente tiene un mínimo global y es perfecta. Es decir, no importa dónde yo empiece aleatoriamente los valores de W y de B, acuérdense que cada punto de esta función de coste corresponde a un valor W y B de mi modelo. No importa dónde yo lo comience, si yo voy a obtener con la paciencia suficiente el mínimo global de esa función. Vamos a mirar por qué funciona. ¿Por qué esta función funciona? Imaginémonos que esto vale 1. Si esto vale 1, esta parte se va, porque esta parte vale 0. Y mi función de pérdida quedaría, esto vale 1, solo quedaría el menos el logaritmo de la predicción. Menos el logaritmo de la predicción. Si yo grafico menos el logaritmo de la predicción, ¿cierto? Esta es la predicción. Dijimos que si el valor real era igual a 1, fíjese que cuando la predicción sea igual a 1, esta función va a ser cercana a 0. Pero de otro lado, si la predicción es cercana a 0, o sea, está yéndose para el otro lado, diciéndole que no, por ejemplo, no tiene la enfermedad, va a dar un valor cercano al infinito.
O sea que para que cuando Y valga 1, es decir, cuando efectivamente el paciente tenga la enfermedad, en el ejemplo que venimos usando, si quiero que esta pérdida me dé pequeña, debe estar cercana a 1. Si está cercana a 0, me da grande. Lo mismo es verdad en el caso en que el valor real sea 0. Si el valor real es 0, esto se va y me queda solo esta parte de acá con este número negativo. Si yo hago la gráfica de 1 menos la predicción en probabilidad, vamos a darnos cuenta que de 0 a 1, que es el valor que nos interesa de esa gráfica, porque esta predicción está entre 0 a 1, cuando está cercana a 0 es pequeña, pero cuando está cercana a 1 es grande. Entonces, nuevamente, como el valor real es 0, si la predicción es cercana a 0, la función de costo da pequeña, pero si la predicción es cercana a 1, la función de costo es grande. En resumen, tenemos una función de costo que depende de los valores de W y de B, que son los parámetros del modelo, pues porque con esos valores de W y de B calculamos las predicciones del modelo. Recordemos que esas predicciones se calculan con estas operaciones. Y que esta función de costo, la cual evaluamos sobre todos los ejemplos de entrenamiento, en nuestro ejemplo de médico, lo evaluamos sobre todos los pacientes y sacamos el promedio, es decir, miramos en todos los pacientes en promedio qué tanto se aproxima la predicción al valor real, al target, y que esa función de costo es pequeña cuando la predicción se aproxima al valor real y es grande cuando la predicción es diferente del valor real. Bien, en el siguiente video vamos a mirar cómo es el proceso de entrenamiento de un modelo de regresión logística.